Buenas tardes, pues gracias por estar aquí. Quiero presentar al doctor Eduardo Matos, al que le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación para este seminario, que es el seminario institucional y además es el cierre del mes de biología por el 15 aniversario del IPICIT. Entonces, realmente, Eduardo, muchísimas gracias. Voy a leer una pequeña semblanza, Eduardo, diciendo algunas de las cosas muy importantes de su currículum. Él nació en la Ciudad de México, su padre era diplomático dominicano y los primeros 2 años de su vida los pasó fuera de México y ya después regresó aquí a concluir su educación básica. Nos comentaba hace un rato que él se dedicó a la arqueología porque uno de sus amigos le obsequió un libro llamado Dioses, Tumbas y Sabios de Ceram, que trata de civilizaciones de la antigüedad y que en cuanto llegó al primer capítulo de Egipto dijo: de aquí soy, esto es lo que me interesa, esto es lo que me quiero dedicar a hacer. Y cuando fue con sus papás a decirles que ya había decidido estudiar arqueología, pues su padre se quedó un poco impactado, su madre, que generalmente las mujeres decían bien, más sabias, no dijo un comentario tremendo y le dijo: ¿no has pensado pues por las mañanas tomar algún curso de escuela bancaria comercial? Como por si la arqueología no les salía bien. Y él ya después habló con el amigo y el amigo le dijo: bueno, muy sabia tu madre, pero la verdad que si haces lo que quieres hacer o te dedicas a lo que quieres hacer, pues a lo mejor no vas a ser rico, pero vas a vivir contento. Y pues yo lo veo. Que el amigo dio una muy buena muy buen consejo, gracias. Bueno, él es licenciado por arqueología por la ENA, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología de la UNAM. Ha forjado su experiencia profesional pues, en un montón de lugares como Comalcalco, Tabasco, Bonampak, Chiapas, Tetapulco, Hidalgo, en la zona arqueológica de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Estuvo también haciendo investigación en la zona arqueológica de Tula, Hidalgo, y bueno, pues ahora nos va a platicar de todo el proyecto que lleva 38 años en el Templo Mayor. Algo que a mí me parece muy importante destacar de su currículum es que él estuvo durante el 92 a 94 en el recinto sagrado de Teotihuacán y coordinó trabajos arqueológicos de ese proyecto especial de Teotihuacán, y también durante su estancia y su gestión en el sitio se creó el Museo de Sitio que vemos actualmente. No sé si hayan ido a Teotihuacán, el museo es un museo realmente hermoso, el Museo de Sitio, y también el Centro de Estudios Teotihuacán. Ha tenido diversos premios y reconocimientos por sus méritos académicos tanto en México como en el extranjero, y bueno, es miembro de la Academia Mexicana de Historia desde 1998, es caballero de la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia, doctorado honoris causa por la Universidad de Colorado, miembro del Colegio Nacional, profesor emérito de DINA, medalla Henry B. Nicholson por la Universidad de Harvard, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y recientemente, ahora en mayo de 2015, tomó posesión de su cargo como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, además de ser uno de los más distinguidos protagonistas dentro de la historia de la arqueología de México, pues también tiene otros intereses. Eres un apasionado de la cultura y de las artes, y por lo que me comentó mi hermana, que es la que nos hizo favor de hacer el enlace, es un poeta y escultor también. Y una de tus obras incluso llegó a ser exhibida en Bellas Artes, en el Trienal de la Escultura, y también fuiste actor en una película mexicana llamada Tequila, y saliste en una ópera en Bellas Artes en Turandot. Entonces, como verán, Eduardo, te agradezco mucho que estés aquí. A todos ustedes. No, pues de usos múltiples, ¿verdad? Bueno, primero es un placer estar aquí en San Luis y estar con ustedes en este centro de investigación que lo he visitado parcialmente hoy en la mañana y que realmente es impresionante. Los felicito porque realmente yo creo que debe ser un gran orgullo pertenecer a una institución en la que se está llevando a cabo estas investigaciones con todo ese apoyo tecnológico que pude apreciar,
Como yo soy chapadito al antiguo, entendí la mitad de la explicación que daban unos chavos, ¿verdad? Y que me hablaban, que los megaflops y los yo decía, pues, qué bien, adelante, ¿no? Pero bueno, todo esto, como lo dije hace un rato antes de empezar esta charla, pues es necesario para que la investigación siga adelante, para que la investigación avance y que también nuestros países y quienes nos gobiernan entiendan y sepan el valor que tiene la investigación en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces hoy pues les voy a platicar sobre todo, ahora que cumplen estos 15 años del IPICIT, pues de una investigación que no está tan lejana en cierta manera, pues de, no de lo que ustedes hacen ya así con estos cálculos y demás, pero que sí tenemos cierta cercanía con colegas de ustedes que nos apoyan en la investigación arqueológica, histórica, etcétera, ¿no? Y se trata de esta investigación del proyecto Templo Mayor. Lo primero que yo quisiera comentarles es que este proyecto es quizá el de los que más ha perdurado en el tiempo, ¿verdad? 38 años de estar constantemente investigando, excavando todo el proceso que eso conlleva y demás, pues realmente ha permitido conocer mucho más de la sociedad mexica o azteca, ¿no? Entonces esto, como digo, para nosotros pues es muy importante porque nos va a permitir penetrar en el tiempo para conocer lo que fue el hombre del pasado, los que nos antecedieron en la historia, ¿no? ¿Cómo empezó este proyecto? Bueno, corría el año de 1978. Un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, hoy extinta, estaban trabajando. Era el turno de la madrugada, fíjense. Y estaban trabajando en la esquina de Guatemala y Argentina, a un costado de la catedral, a 80 metros del Zócalo. Y eran como las 3 de la mañana cuando iban excavando para conectar unos cables, unas cosas, y pegaron con una piedra, ¿no? Con las manos limpian, a ver qué era esta piedra y se dan cuenta que está grabada. Afortunadamente, fíjense, en vez de agarrar los rompedoras estas, los aparatos y decir, no, ya hombre, rómpele, ya, pon el cable y vámonos a dormir. No, detienen el trabajo y al día siguiente dan aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el instituto manda a personal para ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Se percatan de que efectivamente es una piedra grabada, es una escultura antigua, mexica, y que por lo tanto la ley permite que se pueda detener la obra, sea de particular, sea oficial, que se pueda detener y darle prioridad a la arqueología. Entonces se detuvo por parte del instituto y empezó lo que ahora ya conocemos como el proyecto Templo Mayor. El proyecto en un inicio yo lo dividí en 3 fases, pues, lo cual es común en nuestra disciplina, ¿verdad? Pues primero leer todo lo concerniente a lo que se haya hecho previamente sobre el tema, en este caso el Templo Mayor, y conocer a través de 2 ramas del conocimiento, de las fuentes escritas, ¿verdad?, que nos habían dejado cronistas del siglo XVI, como Sagún, Fray Diego Durán, el mismo Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, etc., y la arqueología misma. O sea, a lo largo de la etapa colonial y del México ya independiente, a veces se habían hecho algunos trabajos de excavación y habían salido materiales, objetos que aportaban información sobre lo que había sido aquella antigua ciudad de Tenochtitlan. Entre esos hallazgos estuvo, por ejemplo, el del Acuatlicue, esta monumental escultura, ¿no? La Piedra del Sol, esta escultura que es impresionante, pero en esta piedra, el llamado calendario azteca, aunque no funciona como tal, pero esta piedra solar o calendario, es impresionante porque es la aprehensión del tiempo que hizo el mexica. Ahí están sus soles cosmogónicos, ahí está un mes en aquella época
los meses eran 18, formados por 20 días. 360 días más 5 días asiagos que llamaban, ¿no? Para completar los 365. Entonces, en esta piedra está colocado todo eso. Es impresionante cómo pudieron plasmar en ella estos elementos. Y así hubo ya muchos hallazgos que se iban haciendo esporádicamente por aquí y por allá, y ahora era uno más. Pero era uno más que iba a traer como consecuencia el que se pudiera excavar el Templo Mayor, ¿no? Se conocía una esquina del Templo Mayor que había sido excavada hace 100 años, una esquinita que estaba allí, ¿verdad? Pero cuando aparece esta escultura que encuentran estos obreros de la Compañía de Luz, pues va a dar pie a que se establezca todo este proyecto. Entonces, nuestra primera fase pues era recopilar toda la información que la arqueología había encontrado en lugares aledaños o por ahí mismo, y lo que nos decían las fuentes escritas, y de ahí hacer nuestros planteamientos, ¿no? La segunda fase es todo el proceso técnico de excavación. O sea, se cuadriculó toda el área, ¿verdad?, para poder intervenir a través de una excavación controlada. La arqueología no es llegar con un pico y una pala, romper y aventar la tierra, sino que se tiene que ir haciendo con un cuidado tremendo, ¿verdad? Ir bajando estrato por estrato, en fin, para controlar los materiales, ubicarlos en tiempo y espacio, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar todo este proyecto fue cuando conjuntamos a todo un equipo, como le quieran llamar, multi, interdisciplinario, en fin, en el cual iban a participar biólogos, geólogos, químicos, en fin, una buena cantidad de otras especialidades, y también restauradores, el restaurador que era fundamental para poder ver en qué condición venían los objetos y tratar de que no perdieran. Imagínense que un objeto está colocado en un contexto durante 5 siglos, a una, digamos con una humedad X, sin que le den los rayos del sol, etc. Y de repente, a la noche de la mañana, sale el objeto que el arqueólogo está trabajando. Entonces el restaurador tiene que ver que no vaya a haber un cambio brusco en el material, porque llegamos a encontrar madera, ahorita van a verlo, y esa puede afectarse de inmediato, se empieza a resecar y lo más probable es que se pierda si no está el especialista que la va a tratar de mantener en su nivel y poco a poco ir a través de ciertas técnicas que vaya perdiendo, por ejemplo, la humedad, pero paulatinamente, no de trancazo. Entonces, pues, con todo este equipo ya se intervino y empezó nuestra excavación, la cual perdura hasta hoy día. El Templo Mayor lo excavamos, era nuestro universo de estudio principal, de algunos edificios aledaños, pero continuamos trabajando en este momento al frente del Templo Mayor, atrás de Catedral. Entonces, pasamos, claro, a nuestra tercera fase. En base a todo lo que se iba recuperando, ¿no?, restos arquitectónicos, pintura mural, máscaras, una serie de restos biológicos, etcétera, pues ahora ir interpretando, ir armando todo eso, ¿no? Y esa pues es nuestra tercera fase, en la cual estamos parcialmente, porque claro, la investigación va a continuar, la interpretación va a continuar, y toda esa fase de interpretación pues ha dado ya sus frutos y esperamos que los siga dando, ¿no? Pero entonces vamos a hacer un viaje al pasado, a ese momento en que aparece precisamente esta diosa, ¿verdad? Y que es visitada. Eso nos facilitó mucho, ¿no? El aspecto de que haya sido visitada por un presidente que casualmente en ese momento tenía interés en el pasado y había escrito un libro muy malo que se llamaba Quetzalcóatl. Bueno, entonces, aquí vemos el momento allá por 1978 en que se acaba de aparecer esta piedra. O sea, vean ustedes, aquí es nada más una parte de ella. Es una piedra que tiene más o menos
3,25 de diámetro, para que se den una idea, 3,25 metros el tamaño de esta pieza circular. Ahí ven ustedes, distinguen un cráneo, aquí por ejemplo, en esta parte que está en la cintura de la diosa, ¿verdad? Y aquí está Jolopo en el momento en que está vigilando, el profesor Lorenzo, un destacado prehistoriador, le está explicando ahí algunas cosas. Después ya se le empezó a dar a la pieza, acá en la otra foto, un tratamiento para que, digamos, esta piedra no se fuera a desgranar, y se logró tener una consolidación muy adecuada de la misma, ¿no? Ay Dios, que apreté, uy, a ver si no molesta, no, mira, ya regreso. Bueno, aquí tenemos lo que se excavó en los primeros años, de 78 a 81, se pudo recuperar lo que era el gran edificio, el principal templo mexica, y el cual se caracterizaba, como ustedes pueden ver, por tener dos escalinatas. Bueno, me paro y se los muestro acá mejor. Bueno, aquí tienen cómo está conformado el edificio por dos escalinatas. Ustedes ven aquí una acá la otra, ¿verdad? Pero ven que aquí hay otra vez la doble escalinata, y así sucesivamente desde las etapas más antiguas del Templo Mayor hasta las más recientes. Les explico. Siendo el lugar sagrado, el del Templo Mayor, allí hacen un primer templo allá por el año 1390 de nuestra era, ¿no? Es un templo pequeño, el mexica todavía está sujeto a otros pueblos que lo tienen controlado, pero les permiten hacer su templecito, lo elaboran, y ese es el que se encuentra acá adentro. Luego vamos a verlo más en detalle, ¿verdad? Pero llegan a liberarse de aquellos que los tenían controlados y empiezan a agrandar su edificio, y a agrandar en 7 ocasiones. O sea, es un crecimiento en el cual está un edificio en uso, luego se rellenaba, se hacía otro encima, otro, hasta que llegó a tener, cuando los españoles llegan, una altura de cerca de 45 metros de alto, y por lado 82 metros, ¿no? O sea, ya era una masa arquitectónica enorme, caracterizado por lo que decíamos, las dos escalinatas que están siempre, los edificios principales en el centro de México ven al poniente, están orientados hacia donde cae el sol, ¿no? Por una serie de razones simbólicas, el movimiento solar mismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, empezamos nuestro trabajo de excavación. Aquí tenemos el templo ya visto desde su parte de atrás, pero ven ustedes que era una masa bastante grande comparándola con los edificios circundantes que ustedes pueden apreciar allí, ¿no? Y asociado a cada una de estas etapas en que se iba agrandando el edificio, fuimos encontrando lo que llamamos ofrendas, o sea, por ejemplo, un cúmulo de objetos en honor a los dioses que estaban en la parte alta del edificio. En la parte alta estaban dos deidades, que eran Tlaloc, dios del agua, de la lluvia, de la fertilidad, y Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, del sacrificio, de la expansión militar mexica, que era bastante fuerte, en fin. O sea, en pocas palabras, eran, digamos, estos dos deidades estaban reflejando de lo que era la subsistencia de la sociedad mexica. Por un lado, claro, con el agua, etcétera, la producción agrícola. Por el otro lado, la imposición a otros grupos a través de la guerra para imponerles un tributo que traían de muchas regiones a Tenochtitlan. Al momento de la conquista española, 370 pueblos eran tributarios de Tenochtitlan, ¿no? Bueno, aquí tienen otra vista también. Allá al fondo se ve San Ildefonso, el edificio de San Ildefonso, pero ustedes ven aquí cómo vienen estas etapas superpuestas. Aquí muros laterales, por ejemplo, ¿verdad? Perdón, esto, ahorita la regresamos, ahí está. Y podemos observar además que en buena medida se encontraron en
en perfectas condiciones, por ejemplo, la gran plaza central de Tenochtitlan, con todas estas losas, ¿verdad?, unidas con estuco para darles consistencia, y bueno, el gran promontorio de lo que era el Templo Mayor, el lugar de mayor sacralidad para los tenochtitlanes, ¿no? Para que se den una idea más clara de lo que les vengo comentando, tenemos esto. Aquí ven ustedes una de las etapas más antiguas, allá al centro, ¿verdad?, de aquel edificio, de cuando ellos llegan y empiezan allí a construir, ¿verdad?, y luego cómo se fue agrandando prácticamente, cómo se iban superponiendo estas etapas, rellenaban con piedra y lodo y iban consolidando, y la que ven los españoles es esta última, con los dos adoratorios de la parte alta, Tlaloc, Huitzilopochtli, y vean ustedes aquí la ubicación de Coyolxauhqui, de esta deidad que habíamos mencionado y que abre las puertas al proyecto Templo Mayor. Está exactamente sobre la gran plataforma que vemos aquí, que sostiene al edificio. El edificio está formado por 4 grandes cuerpos, como pueden ver, y arriba los 2 adoratorios, ¿no? Pero aquí tenemos a Coyolxauhqui precisamente del lado de Huitzilopochtli, ¿no?, en esta parte, y cómo va a tener todo un significado, todo un simbolismo, el por qué se encuentra allí esta figura. Ahora hemos podido, claro, al momento de que llegan los españoles, empiezan a destruir, sobre todo, llegan a desmontar prácticamente toda la última etapa constructiva, ¿verdad? Porque claro, para ellos ya era una lucha ideológica, ya esto era obra del demonio, había que acabar con eso, traer las nuevas ideas cristianas, en fin, ¿no? Y digamos que la destrucción fue muy muy fuerte, pero ahora sí que pues la arqueología pudo rescatar sobre todo digamos el templo más antiguo, el cual casi lo encontramos desde su parte alta. Nosotros vemos aquí cómo tiene sus 2 escaleras, pero tiene restos del adoratorio de la parte alta, ¿no? O sea que se pudo pues recuperar muchísimo. En ese adoratorio más antiguo se pudo encontrar, ahí en esa parte de hasta arriba, por ejemplo, la piedra de sacrificios, que es esta que está aquí. Muy sencilla, pero les aseguro que muy efectiva. Y se acostaba al prisionero que se iba a sacrificar en esta forma, aquí, detenido de piernas y brazos, arqueándolo para que se pudiera dar el navajazo precisamente en esta parte y poder extraer el corazón. Esta es del lado del dios de la guerra, de Huitzilopochtli. En cambio, el chacmol que están ustedes viendo acá, es el que sale frente al adoratorio de Tlaloc, el otro adoratorio, ¿no? Aquí vemos los restos, por ejemplo, del lado de Huitzilopochtli, de cómo tenemos pues la banqueta, estamos viendo ya el interior, y ven ustedes estas lápidas que en realidad cubrían una serie de urnas funerarias que encontramos ahí todavía con huesos quemados o semiquemados en su interior, ¿no?, los cuales ya han sido analizados con una serie de técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las urnas funerarias. Vean ustedes esta, por ejemplo, es una urna pequeña, como de este tamaño, de travertino, con su tapa de obsidiana. En su interior tenía restos quemados, humanos, que, fíjense, esto lo encontramos en 1979, por ahí, ¿no? En esa época la arqueología todavía no incorporaba muchas técnicas que ya después se iban a hacer más comunes, ¿no?, de las cuales yo no entiendo mucho, pero que las técnicas de barrido y de no sé cuántas más, para análisis, y se pudo, años después, gracias a esas técnicas, poder volver a reestudiar los materiales, el contenido de estos huesos, y poder definir diversas cosas en relación a ellos. En algunos casos sexo, en algunos casos edad aproximada, en fin, ¿no?
También está esta en forma de un perrito, lo ven aquí, que era otra urna funeraria, en este caso hecha en barro, digamos fueron de los primeros datos que empezamos a encontrar. Aquí tenemos una de las etapas constructivas posterior a esta de Chacmol y demás, la cual más o menos correspondería al año 1430, ¿no? Lo anterior era como 1390 más o menos. Aquí ya es 1430 y encontramos en la escalera perfectamente conservada, como pueden ver, 8 esculturas reclinadas que ellos colocaron con mucho cuidado en esta posición, ¿no? Para después rellenarlos, ponerle su piedra, lodo, etcétera, y poder hacer una nueva etapa encima de esta, ¿no? Pero pues en alguna época estuvo vigente esta etapa constructiva y quizá estas estatuas estaban colocadas en los extremos, ¿verdad?, de los varios cuerpos que conformaban esta pirámide, ¿no? Después pasamos ya a una etapa más reciente, en que ya el mexica ya tiene el control de buena parte de Mesoamérica, una expansión enorme a otras áreas, controla, como yo les decía, más de 370 pueblos, inclusive llega hasta el Soconusco, allá por Guatemala, ambas costas está controlándolas, y el tributo, o sea, lo que se le imponía después del triunfo militar al pueblo vencido, pues era según lo que la región diera. Si era una región rica en calizas, por ejemplo, pues a ver, tú vas a entregar ahora cada 80 días tantas cargas de caliza. Si era un área tropical, vas a entregar pieles de animales o animales vivos, vas a traer aquí jaguares y pumas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pues, según la región, se imponía el tributo necesario. Entonces Tenochtitlan pues tenía, digamos, de aquella época, pues una riqueza enorme. Era una concentración digamos, de toda una serie de productos que venían de esos elementos, de esas regiones. Pero inclusive elementos marinos, ¿no? Trajeron una serie de caracoles, de conchas, de pez sierra. No, es un bestiario impresionante el que hemos encontrado en las ofrendas. Aquí vemos en el Templo Mayor algunos de las esculturas de la fachada principal, ya en la etapa esta de apogeo, en que ya están conquistando buena parte de Mesoamérica, y vemos, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, esta serpiente con su cuerpo ondulante tiene más de 6 metros de extensión, ¿no? Igual que esta, que está en otro extremo de la plataforma que sostiene el templo, ¿no? Pero notan ustedes cómo todavía inclusive se alcanza a ver algo del pigmento, ¿no? El rojo, el ocre, en fin. Esto se ha mandado a analizar, desde luego, todo esto. Los pigmentos son mayoritariamente de tipo mineral. El vegetal más bien usaba para tintes de algodones, de ropas, etcétera, ¿no? Aquí un altarcito con sus ranas, del lado de Tlaloc, obviamente, es un animal asociado al agua, vive en el agua, asociado a Tlaloc, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la parte lateral del edificio, en su fachada sur, en donde tenemos otra cabeza de serpiente con braseros muy grandes, más o menos cada uno de esos braseros es como de este alto, recubierto de estuco. Esta parte blanca que ustedes ven es esa mezcla de cal y arena, ¿verdad?, con la que recubrían sus edificios y luego se pintaban, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, al pie de esta composición de la cabeza y los dos braseros, cuando excavamos aquí, se encontró una ofrenda, ¿no? Una acumulación de objetos allí impresionante. Vamos a ver algunos de ellos. Luego, otros edificios, además del Templo Mayor. Al norte del templo mismo apareció este edificio, que no es un edificio muy grande, debe tener unos 7 metros por lado. Estamos viendo aquí una esquina, pero vean ustedes el decorado. Son cráneos, digamos, hechos en piedra, recubiertos de estuco, ¿verdad?, que van formando toda esta especie
de lo que llamamos un zompantli. ¿Se acuerdan que el zompantli era una estructura baja en la cual se colocaban postes y travesaños, y en esos travesaños, en esas varas, se ensartaban cráneos de individuos muertos? Entonces iban quedando pues más o menos como en esta forma, ¿no? Un cráneo junto a otro. Por cierto, que acabamos de encontrar hace una semana el zompantli de Tenochtitlan, atrás de Catedral. Allí lo estamos excavando en este momento. Bueno, como ven, pues era una riqueza tremenda. Abajo el piso de lajas, ¿verdad? Todo el material, sobre todo para construcciones y demás, era de origen volcánico. Pues era lo que les quedaba más a mano, obviamente, y lo iban a aprovechar, ¿no? Pero encontramos templos totalmente policromados, como este, ¿no? Con sus colores rojo, por ejemplo, el blanco, otros tonos también se han encontrado, azul y demás, ¿no? Los famosos templos rojos. Y encontramos un edificio al norte del Templo Mayor que se le ha llamado el edificio de los guerreros águila o de las águilas. En él se encontraron patios. Ustedes pueden apreciar aquí una serie ay, perdón, ya ves esta cosa aquí, la echamos para atrás, de patios interiores que conforman este edificio, ¿verdad? Vemos aquí los pisos, los muros, con banquetas policromadas, ¿no? Acá, por ejemplo, esta, pero ven ustedes el piso de estuco perfectamente conservado, ¿no? Un pasillo aquí que lleva a este patio. Aquí ven las banquetas policromadas con guerreros, muros en tonos rojos, pero como ven, se encontró bastante altura. Esto aquí tiene cerca de 3 metros de alto, ¿no? O sea que se encontraba bastante bien conservado hasta cierto punto, ¿no? Y todo esto, pues claro, tenía un simbolismo, un porqué, etcétera, ¿no? Pero ya les he hablado mucho de las ofrendas. ¿Qué son estas ofrendas, no? Las ofrendas las hemos encontrado de 3 tipos, a veces con alguna variante, ¿no? Por ejemplo, las había en que el mexica hacía una caja de piedra, más o menos es así, digamos este tamaño, y con su tapa, y adentro colocaba objetos, ¿no? Ustedes aprecian, hay una máscara, también hay, caracoles aquí, y otros objetos, los que ven aquí alrededor, estas canoas con su remo, los peces en concha nácar, otros animalitos, en fin, venían dentro de esta ofrenda, ¿verdad? Hemos encontrado ya cerca de 160, 180 ofrendas, pero quiero comentarles que no eran los objetos colocados al azar, ¿no? Sino que tienen un lenguaje. Esto es muy interesante. Tienen un lenguaje en el cual los van colocando, por ejemplo, abajo ponen algo que represente al inframundo, por ejemplo, luego un nivel, vamos a llamarle terrestre, y luego el nivel de los dioses, todo ahí en la ofrenda. Se los voy a mostrar en otro tipo de ofrenda, que no es el de caja como este caso, sino que es el de cámara, ¿no? En estas cámaras, por ejemplo, colocaban vasijas polícromas como las que ven ahí, las vasijas de este tamaño, 40 centímetros de alto, máscaras como las que observamos aquí a la derecha, aquí abajo, pero vean esto, ven la cabeza, el cráneo con los dientesotes, los colmillos de un felino, que el cuerpo estaba completo. Aquí vemos el ilíaco, ¿verdad? Estaba en perfecta relación anatómica, colocado entre las 2 vasijas policromadas, ¿no? Entonces, y además notan ustedes que lleva colocado en las fauces un cuchillo de pedernal, ¿no? Todo esto tiene simbolismos, o sea, tiene significado, no era nada más, como les digo, al azar, de que, a ver, pues ponle a ahí se va a ver bien, no, era por determinada razón, ¿no? El felino mismo, cada animal tenía su simbolismo, ¿no? Entonces, pues no era nada más. Vean esta, por ejemplo, esta ofrenda es impresionante. Este es el nivel, digamos, superior de la ofrenda, y este es, una vez que se levantaron estos objetos, abajo seguía este nivel, ¿no? Bueno, pues aquí vemos el nivel, en la parte superior, digamos, de los dioses. Aquí vemos
esta deidad que está, se le ve su cabecita sentadita, está en cuclillas, aquí no se aprecia, no se había excavado su parte de abajo, y es un dios muy importante porque representa el centro del universo, ¿no? Ometecutli, o Chiltecutli son los nombres náhuatl que se le conoce, dios es un anciano, se le representa como un anciano, que es el sabio. El hombre anciano se le consideraba el hombre sabio, ¿verdad? Y este personaje habitaba el centro del universo, es decir, era el que con su sabiduría guardaba digamos, el equilibrio universal, y no los dioses de los extremos que a veces eran beligerantes y estaban en constante pugna, etcétera. Él, digamos, con su conocimiento, etcétera, trataba de guardar ese orden. Como se consideraba que el templo mayor era el centro del universo, pues por eso aparece muchas veces presidiendo las ofrendas. Pero vean ustedes lo que hay aquí. Junto a él vemos una olla que tiene el rostro del dios Tlaloc acá. Y aquí un coral marino traído desde las costas. Vean ustedes esto. Es una cabeza de cocodrilo adulto, ¿verdad? Enorme, caracoles, conchas de diferentes especies, y aquí en el centro, ya una vez que levantamos, después de dibujar y de procesar todo esto, seguimos con la siguiente capa hacia abajo, en la cual ven ustedes que abundan más las conchas, caracoles, etcétera, y por lo general el caracol orientado de oriente a poniente, ¿no? Que también tiene un porqué, ¿no? Había el caracol cerebro, que observamos aquí, hay la pintada mazatlánica, o sea, ya los biólogos, la colega de algunos de ustedes, se han encargado de ir interpretando cada material, de dónde viene, inclusive han llegado a hacer análisis de cuánto tiempo, porque aquí vemos vamos a llamarle la materia prima, ¿verdad? Pero muchos ya estaban transformados, muchas de estas conchas se usaban para hacer pendientes, adornos, y qué tiempo se llevaba el artesano en trabajar. Entonces hay un taller de arqueología experimental en el templo en que se ha podido ir definiendo el tiempo, hora, hombre que viene para elaborar algunos de los materiales allí presentes, ¿no? Luego, en 91 ocurrió un fenómeno interesante. Resulta, lo que les voy a contar es cierto, había un concierto en catedral, ya estaban ahí adentro, yendo al concierto de órgano, quién sabe qué, y de repente empezó a llover y empezaron a mojarse adentro. Y entonces se percataron de que en aquella inmensidad arquitectónica había unas grietas que se habían empezado a abrir, algunas de un grosor de varios centímetros, lo cual era peligrosísimo. O sea, eso ocurrió en 1991 y empezó el proyecto para tratar de conservar a la catedral. Aquí esta es una foto aérea en la cual vemos la masa de la catedral aquí, en esta parte, la del templo mayor acá, viendo hacia el poniente, hacia la calle de Tacuba, el zócalo está acá abajo, ¿no? Y aquí vemos lo que nuestra área de investigación de un programa que establecimos ahí, que se llamaba el Programa de Arqueología Urbana, ¿no? Vean esto, catedral, los ingenieros se empezaron a preocupar, la secretaría correspondiente intervino, ¿qué se puede hacer? Hubo reuniones de ingenieros, especialistas, e idearon una técnica, yo no se las podría explicar, no la conozco, pero grosso modo era abrir una serie de pozos, estos son pozos de 3,40 de diámetro, que se abrieron a lo largo y ancho de la catedral, en su interior. Entonces, iban bajando con esto, momento que aprovechamos para meternos, ¿no? Y hacer un rescate arqueológico. Es decir, esos 3,40 metros venían magníficamente y empezamos a meternos y los ingenieros, oye, pero apúrele, pues la catedral se va a ver, no, espérese. Aquí se salió un esqueletito. Total, se portaron bastante bien, más les convenía porque también, como digo, la arqueología tiene ahí una prioridad para obtener sus datos, pero el hecho es que fue una buena combinación
y logramos encontrar más o menos lo que ustedes ven abajo, o sea, vestigios que van... Ay, otra vez yo aquí... Bueno, estos animalitos quieren salir a fuerzas. Bueno, mejor aquí encontramos todos estos debajo del Sagrario Metropolitano, el que está allí a la derecha, estaba el antiguo Templo del Sol. No quiero decirles que salió esto así, sino los restos sí que indicaban que ahí había estado el edificio. El templo circular de Quetzalcóatl, el dios del viento, igual. Y así como todo esto que están viendo aquí, el juego de pelota al fondo, ¿no? Y todavía, bajando más, encontramos edificios anteriores a los que estábamos viendo en esta parte, ¿no? Entonces, pues teníamos todo el panorama de lo que había ahí. En algún momento, los ingenieros ya un día en una reunión dicen, pues ya sabemos qué es lo que está cuarteando catedral. No, pues ¿qué es? Ustedes. Nosotros, sí, porque resulta que los edificios prehispánicos, los restos prehispánicos que están abajo, ¿verdad? Había 5 grandes edificios, que eran estos, que más o menos pueden ver aquí, que por el hundimiento de la ciudad, ¿verdad? Por la extracción de agua, ya saben, se extrae el agua, el 7% del agua que se bebe en el DF viene por la extracción de fondos profundos y otra es la que traen de fuera. Bueno, pues al estar extrayendo, obviamente, en un lugar que había sido lago, lodoso, etc., al extraer agua, empiezan las arcillas a resecarse, o sea, a secarse y por lo tanto a comprimirse. Claro que en esas arcillas estaban asentados los edificios prehispánicos, entonces estos se iban hundiendo, pero los que les construyeron arriba también, o sea, la catedral, el palacio, todo esto va hundiéndose a medida que sigue esa extracción de agua. Entonces los ingenieros inventaron este sistema no para evitar el hundimiento, no lo pueden evitar en tanto se siga extrayendo el agua, ¿no? Pero sí para que el hundimiento fuera homogéneo y no diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque como los edificios aztecas estaban asentados más abajo, entonces empezaba el hundimiento, ¿verdad? Aquí, y empezaba a pegar en los edificios prehispánicos. Entonces empezaba la catedral a deformarse según el tamaño de los prehispánicos, ¿no? Entonces se estaba creando cuarteamientos y demás, que realmente sí fue muy peligroso el momento que la catedral estuvo viviendo ahí. Entonces, lograron estabilizar, fíjense, al grado tal que a los ingenieros y a los arquitectos y demás que participaron en esto, los mandaron a llamar a la Torre de Pisa para que vieran la problemática allá. Nada más que los de Pisa dijeron, no, no queremos, dejen de la Torre Chueca, si no viene el turismo y no ganamos. Hay que dejar la chuequita, pero no mucho, porque no. El ingeniero Santolio fue uno de ellos, por cierto, de los, pues yo diría, genios que hicieron posible esto. Pero eso nos permitió, como ustedes ven, pues poder intervenir durante varios años para poder sacar toda una información arqueológica que prevalecía allí abajo, ¿no? Aquí está algunos de los productos, unos poquitos vemos por ejemplo estas tortuguitas que ustedes ven aquí, son 5 policromadas y en el extremo la figurita de un dios, braseros, ollas, saumerios y vean una caja, esta es como de ese tamaño, es una caja de 1 metro por lado aproximadamente, perfectamente ensamblada, está hecha con varios troncos aquí y tienes su eje aquí para ir ensamblándolas todo alrededor y como ven pues más o menos se conservó a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Pero también obtuvimos datos coloniales. Resulta que en la parte posterior de la catedral hay una capillita que se llama Capilla de Ánimas, ya está en el ábside, ya está dando hacia la calle de Guatemala, la parte posterior, ¿no? Y allí, cuando estábamos haciendo nuestros trabajos con estos pozos, detectamos lo que era la primer piedra que se había colocado para erigir
esa capilla de ánimas del purgatorio, ¿no? Y entonces encontramos esta cajita que más o menos está hecha en piedra, de este tamaño, y tiene una tapa que una vez levantada, por abajo tenía los símbolos cristianos, como ustedes pueden ver, pero lo que todo arqueólogo desea, ¿verdad? Tener la cronología, la fecha, y se nos daba aquí año de 1721, ¿no? Pero además, esta caja contenía una serie de materiales, ¿no? Ven ustedes aquí medallas, ¿verdad? Con mucha filigrana, etcétera, cruces, otras monedas. Entre las monedas, antes de pasar a esto, entre las monedas aparecieron varios ducados o doblones de oro. Recuerdo que eran como 3 de oro, y llamamos a los numismáticos del Banco de México. Oigan, ayúdennos, vengan a revisar estas materias, estas monedas, que nos digan que cómo son y demás. Total, como a la semana me habla el jefe de los numismáticos, me dice: oiga, profesor, usted dice que esa capilla está dedicada a las ánimas del purgatorio. Y yo, sí, así dice toda la serie de datos que hemos encontrado. Ah, oiga, pues se supone que esta como ofrenda es para que las ánimas, ayudar a las ánimas a que salgan del purgatorio y se vayan al cielo. Pues sí, pues eso dicen los canónigos, ¿verdad? Y yo dice: oiga, pues esas ánimas nunca van a salir. ¿Por qué? Porque miren, de las 3 monedas que analizamos, una es de oro, eso sí sale, pero las otras 2 están pintadas de dorado. En fin. Ya más recientemente se han encontrado, ven ustedes, tela arqueológica, es decir, tela, aquí tienen, por ejemplo, todo un atavío, digamos, con su apertura acá, sus flecos aquí adornando, ¿no? Con el decorado son telas de algodón, por ejemplo, el gossypium. Digo esas para presumir aquí, a ver si no la río, pero con los términos que ustedes, los biólogos, algunos que sean biólogos, manejan. Esta otra fue muy interesante porque se encontraron entera con los flequitos de adorno, pero ustedes ven estas como líneas. Pues en algunas de estas partes se encontró por los biólogos, ¿cómo llamarle? Pues el canutito de plumas. O sea, estaba adornada con plumas y todavía la pluma desapareció, pero quedó más protegido el arranque de la pluma, no sé cómo llamarlo, pero que nos daba idea de que había sido una tela decorada con plumas, tal como lo mencionan los españoles cuando visitan el Palacio de Moctezuma, en que dicen que había hilanderas allí haciendo unas labores de tela con plumas que eran maravillosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, se pudo, pues, como ven, conservar inclusive materiales de este tipo, papel. Esto que no se nota mucho en realidad es una como bolsa hecha en papel, está deteriorada, pero vean, todavía con los colores azul, blanco, etcétera, del decorado original. Y esto que es un pectoral, que está hecho con más de 15.000 piececitas de turquesas, ¿no? Pequeñísimas, en la cual vemos figuras de deidades. Aquí ven uno, aquí están sus patitas, su rostro, su brazo, ¿no? Y aquí pues hay 7 deidades rodeando lo que es el diseño, pues, que tenemos aquí, ¿no? También de esa misma ofrenda sacaron madera, como ustedes pueden ver, desde parece que era un atavío de un sacerdote de Diosclano, que lo guardaron, lo colocaron ahí, lo ofrendaron y ahí se quedó. Pero esto, por ejemplo, está hecho con la máscara de madera que usaba el sacerdote, que se sobreponía, y el tocado, ¿no? El cual está hecho con varas, a ver, para no fallar, aquí papel también, en fin, toda una serie de elementos. Y o sea que el sacerdote se ataviaba con aquella tela, digamos, o con estas 2 telas, traía su máscara, traía su tocado, y también aparecieron, como ven, otros elementos de madera. Claro que los restauradores tienen forma de digamos,
digamos, conservar pues todo ese material. Ahora, vamos a visitar uno de los últimos hallazgos impresionantes. Todo el día encontramos cosas. Pero en 2006, el 2 de octubre, que no se olvida, el 2 de octubre se encontró precisamente un hallazgo en serio espectacular. Aquí vemos la escalera tal cual como se encontró de la etapa 6, la etapa que corresponde a un gobernante, a Huizot. Es el antecesor de Moctezuma II, el que va, digamos, a enfrentar a los españoles, para tener una idea, ¿no?, de quién era Huizot. Pues enfrente se encontró una enorme escultura de más o menos 4 metros por lado. Es la pieza azteca más grande que se ha encontrado. Y ven ustedes su ubicación. Ahora vemos invertido, vemos la escalera del Templo Mayor acá, las grandes losas, vean, de la plaza y la escultura acá, ¿no? Se había roto hacia adentro porque los mismos aztecas, aquí está, ¿no?, quisieron elevarla y le colocaron cuñas para irla alzando, pero se les quebró hacia adentro y ya la dejaron así, ¿verdad? Pasaron un piso por encima, en fin, y ya la arqueología encontró en esta forma esta figura. Pero vean ustedes lo que representa. Es esta enorme escultura con varias características. Por ejemplo, ustedes ven el rostro aquí con una boca descomunal en relación al rostro. Ahorita vamos a explicar el por qué. Y un chorro de sangre color rojo que está absorbiendo de su matriz, ¿no? Después trae todo su cabello, pero vean ustedes la posición con las garras levantadas, ¿verdad? Ven ustedes los grandes uñas, garras que tiene aquí, ¿verdad? En las coyunturas tiene cráneos, igual que en las rodillas. Ven, aquí tiene sus piernas abiertas en posición de parto. Tiene igualmente en la rodilla, por ejemplo, los cráneos colocados, y vean ustedes las garras también aquí, pero en esta parte hay un glifo. Hay un glifo que luego lo vamos a ver más en detalle, que fue el que nos dio la clave de qué podría significar esta gran losa, pintada, como ven, con tonos amarillos el cuerpo, la sangre, el chorro en rojo, etc. La función de esta diosa era devorar los cadáveres y parir sus esencias de ese individuo devorado, parir sus esencias para que fuera a cualquiera de los lugares a que se les destinaba al individuo después de la muerte. Recuerden que eran fundamentalmente 3. Si eran guerreros, irían a acompañar al sol. Si morían en relación al agua, ahogados, hidrópicos, etc., irían al Tlalocan, al paraíso del dios del agua, de la lluvia, Tlaloc, ¿no? Y si morían de cualquier otra forma, de muerte, accidente o lo que fuera, se irían al Mictlán, que era un lugar al que para llegar había que atravesar peligros, acechanzas y todo un relajo, ¿no? Entonces ella devoraba a los cadáveres, ¿verdad?, y los paría para que pudieran ir sus esencias a cualquiera de estos sitios, ¿no? Esto viene a colación por lo que ahora vamos a explicar. Aquí tienen un dibujo que quizá permite verlos, creo yo, un poco más claramente los elementos, ¿no? Vean el pelo arriba con este color rojo, vermellón así fuerte, ¿verdad? Sus grandes orejeras, sus pendientes que trae, su falda también. Y para que se den una idea, tienen acá una escala humana, una figurita, para que se den una idea del tamaño de 3 piezas muy conocidas. La Tlantecutli, que es esta diosa de la que venimos hablando. Tlantecutli es el señor, señora de la tierra, ¿no? La Coyolxauhqui, aquella que dio pie al proyecto Templo Mayor, y la piedra del sol, la que decía yo al principio que era la aprehensión del tiempo mexica, ¿no? Con el movimiento solar, etc. Entonces, pues, aquí tienen pues la comparación con la nueva pieza, que realmente resultó de unas proporciones impresionantes. El escáner tridimensional se aplicó, en fin, todas estas tecnologías. Se encontró
hubo necesidad de que esta pieza, esta escultura de la diosa de la tierra, Tlaltecutli, la transportáramos al interior del templo mayor, del museo, para poder excavar debajo de ella y a los lados. Han salido una serie de ofrendas y demás realmente impactantes, por el contenido, por lo que nos están informando y demás. Entre ellos, por ejemplo, vemos aquí estos cuchillos revestidos como dioses, ¿no? Es el cuchillo colocado en una bola de copal, ¿no?, de esta resina, y vemos cómo tiene una serie de atributos aquí, que finalmente pudimos ver que eran revestimientos, digamos, del dios del viento, de Quetzalcóatl, ¿no? Se encontraron ofrendas de oro, como estas que observan aquí, ¿verdad?, para diversos atavíos, en fin, también cascabeles de diferente tipo, también de oro, también se hacían muchos de cobre. Aquí está la ofrenda 126, que era la que estaba exactamente debajo de la gran escultura, ¿no? Aquí ven el tamaño de esta ofrenda, ¿no?, y cómo se está allí empezando a investigar. Ahí está el biólogo, está el restaurador y sobre todo el arqueólogo, que es el que va más directamente al objeto, ¿no? Pero vean esto, esta es esa ofrenda, la 126, la estamos viendo desde arriba. Noten aquí la cantidad de elementos, desde, digamos, placas de copal y bolas de copal, por ejemplo, caracoles. Aquí, vean esto, yo siempre digo pico de pez sierra, ven ustedes los piquitos acá, pero los biólogos me corrigen y me dicen, no, es un no sé qué rostral. Vamos a ver el nombre como debe ser, quién sabe qué rostral. Bueno, pero vean ustedes acá los corales, ¿no? Esto más o menos tiene unos 2 metros aproximadamente, ¿no?, en el largo. Y pues observamos aquí piezas, desde piezas de cerámica, como puede ser esta, por ejemplo, ¿verdad?, vista también obviamente desde arriba, pero ustedes ven aquí que hay una serie de huesos largos, por ejemplo, ¿no?, en relación anatómica. O sea que estos animales fueron colocados, se les sacrificó quizás ceremonialmente y se les colocaba en la ofrenda. O sea, era un bestiario impresionante el que se encontró. También, claro, perdura menos, pero el elemento del análisis de polen y demás, pero también algunos restos de, ¿cómo se llama?, de semillas, por ejemplo, de calabaza o de amaranto, en fin, restos de algunas plantas que eran también factibles de ser recolectadas, ¿no? Entonces vemos aquí un coral cerebro de estos que tienen, pero es de una riqueza impresionante. Y claro, al quitar todo esto seguía hacia abajo los otros materiales y otros, o sea, varias capas de acumulación de todo esto, ¿no? De ahí, de esa ofrenda también vienen materiales de madera, como estas mascaritas, como las serpientes de aquí abajo, ¿verdad?, con su cuerpo ondulante, rostros, como los que vemos ahí. Esta es otra ofrenda que se encontró a un lado de la que estamos relatando, con grandes saumerios. Estos saumerios son hechos en cerámica, policromados todos, ¿ven? Algunos rematan en una garra de águila, por ejemplo, otros en otros elementos, pero una riqueza impresionante, ¿no? Y otra investigación que también se hizo fue el de la policromía, en este caso de la diosa Coyolxauhqui, que es una diosa lunar. Aquí lo que ustedes ven que la diosa se encontró decapitada y desmembrada, ¿no? Sus brazos y piernas están separadas del tronco. Inclusive se alcanza a ver ahí pues cómo aflora el hueso, la cabeza femoral en el muslo, en el corte, en el muslo, el húmero, acá, ¿verdad? Ella está adornada con sus grandes plumas. Por cierto, esto fue lo que encontraron, esta partecita, fue la que encontraron aquellos obreros de la compañía de luz que dio principio a todo esto. La sangre humana
ven ustedes de las heridas, en esta forma de flores, aquí están, saliendo de las heridas, pero se veía algo de pigmento. Ya se hizo todo un análisis con, digamos, más cercano y con obtención de algunas muestras y demás, y ya se pudo reconstruir cómo estaba pintada, ¿no? Con el cuerpo en amarillo, otros elementos en rojo, blanco, inclusive un tono medio azulado en alguna parte, ¿no? También el programa de arqueología urbana pues se ha ampliado, se han seguido encontrando esculturas, una escultura muy grande, la parte posterior de un ave, ven ustedes las plumas, la garra, ¿verdad? Y un glifo atrás, en fin. Más recientemente, ya estoy hablando de hace como 3 años, algo así, también se encontraron pisos, como ustedes pueden ver, pero en este caso con toda una serie de las lajas con decorados. Aquí ven una serpiente, por ejemplo, ¿verdad? Aquí ven un elemento con 5 cuentas y este elemento en el centro, y así hay varios, ¿no? Que nos están también dando una información muy rica. Y luego se encontró un edificio muy peculiar, el Cuauchicalco, que es un edificio bien aquí, circular, aquí, todo esto, ¿no? Con cabezas de serpiente que están decorándolo, y que según las fuentes históricas, en este edificio se enterraban algunos de los gobernantes, de los tlatoanis, ¿no? Aquí vemos más en detalle, ahí está el edificio con las cabezas, y aquí también, y abajo, muy cerca de él, se encontraron, por ejemplo, restos óseos humanos, como los que se aprecian aquí, ¿verdad? De cráneos, huesos largos, costillas, en fin, todos estos elementos que ya están siendo estudiados por los antropólogos físicos, ¿no? Ahora, claro, investigación que no se publica es investigación que no existe. O sea, y eso sí fue una preocupación mía en el proyecto, de que siempre y constantemente se estuviera informando, ¿no? Y que se hicieran una serie de publicaciones. Aquí ya más rapidito les voy a pasar algunas de ellas, que son de las primeras que se hicieron, con la participación también de historiadores, etnólogos y demás, que nos hicieron recopilación de las fuentes sobre el Templo Mayor, que decían las fuentes históricas del siglo XVI sobre el Templo Mayor, publicaciones en diferentes momentos. Aquí esta, por ejemplo, con la doctora Broda, con David Carrasco, que él es investigador de Harvard, especialista en mexicas, pero sí tuvo una repercusión muy fuerte todos estos hallazgos, también desde el punto de vista del arte, cuáles fueron algunas de las piezas más connotadas. Leonardo López Luján, que se formó allí en el Templo Mayor. Aquí ven el Templo Rojo, aquel que habíamos visto, pero quizá una mejor foto. Máscaras, vean ustedes estas máscaras encontradas en otras ofrendas en el templo, que imitan digamos, a máscaras teotihuacanas, o sea, de una cultura anterior a la mexica. Pero el mexica había ido, Teotihuacán ya estaba abandonado, ya nada más se veían los montículos, ¿verdad? Quizá tirado por ahí cerámicas y cosas, pero iban porque se daban cuenta que ahí había habido una gran ciudad. No sabían quién la había hecho, y por lo tanto le llaman Teotihuacán, ciudad de los dioses. La habían creado los dioses. Pero iban allá y se traían piezas para ponerla ahora en honor a sus propios dioses, ¿no? Aquí vemos, este es un antropólogo físico de nuestro equipo, Juan Alberto Román, quien ganó este premio, la mejor tesis, al hacer el análisis de todo el material encontrado. Por ejemplo, todos estos restos humanos eran de niños. Aquí ven algunos de los huesos, los cráneos, en fin, y él hizo su tesis sobre ese material, ¿no? Aquí ven otra foto del mismo hallazgo, que en la parte superior tenía estas vasijas del dios Tlaloc. Recuérdense que los niños se sacrificaban en honor a Tlaloc, y si lloraban antes del sacrificio era un buen signo de que iba a llover mucho y el dios iba a llorar mucho. Entonces yo creo que se los llevaban y les iban dando sus pellizcos. Aquí otros de los estudios, de los análisis,
Este es un trabajo de restauración, por ejemplo. Este es un biólogo que hizo el análisis de la fauna del Templo Mayor. Uno de los muchos estudios de biología que se han hecho con todos estos restos, ¿no? Cocodrilos. Ven ustedes acá abajo, por ejemplo, es un jaguar en perfecto estado, digamos, en relación anatómica. Lo que hemos encontrado también es, han oído ustedes hablar del zoológico de Moctezuma, que Moctezuma tenía en su palacio un jardín zoológico y demás. Pues sí, era un zoológico para sus solaz del emperador, pero a la vez era de donde tomaban los animales y las plantas para colocarlas en las ofrendas, porque era la fiesta tal que requería codornices y requería cocodrilos, etc. Los agarraban, los sacrificaban ritualmente y los colocaban en las ofrendas. O sea que aquí otro de los premios es de la Universidad de Colorado. La traducción al inglés fue la que dio el premio a Leonardo. Estos son aspectos de un sistema de bases de datos con muchas complicaciones matemáticas que no entiendo yo mucho. Aquí otro de los premios del Comité Mexicano de Ciencias que premiaron estas figuras, el análisis pues que se hizo de todo este material. Aquí la obsidiana. Vean ustedes la gran variedad de elementos, ¿no? Aquí la obsidiana, que era un vidrio volcánico utilizadísimo para, como ven, pues para múltiples aspectos. También ofrendas específicas que por su importancia se transformaron en tesis y en publicación. Aquí algunos otros publicaciones de divulgación de todo tipo, ¿no? Estos son dos biólogos también que detectaron los peces arqueológicos de la ofrenda 23, en donde analizaron estos restos, de dónde provenían, etc. Aquí la arquitectura, ¿no? El simbolismo de esa arquitectura, una restauradora que nos da información acerca también de cómo se aplica toda una serie de aspectos. Otro de los premios también para Leonardo, en este caso por la Casa de las Águilas, esa que vimos en algún momento. Aquí está lo que da nombre, estas figuras de las águilas que son de tamaño natural, hagan de cuenta que de mi altura, ¿verdad? Son dos y estaban en esa Casa de las Águilas, al igual que las figuras del dios Mictlantecutli, que estaban allí. Esta es la única foto que me han tomado trabajando. Yo, que dirigía, estaba desde arriba, a ver, más para acá, métete, ¿no? Ahí dirigiendo. Entonces, pues libros así conmemorativos también. Otro, también con David, este muchacho de Harvard, con Leonardo del Templo. Aquí Aurora Montúfar, que es bióloga del Poli, vemos también cómo ha hecho los análisis de una serie de restos que se han encontrado de ciertas plantas, presencia de ciertas plantas, de elementos también asociados con copal y demás, ¿no? Este es un estudio fabuloso que hizo esta chica de los restos funerarios en el Templo Mayor, lo que yo les decía, estos restos quemados y demás. Aquí vemos aquella urna funeraria que habíamos visto y dos urnas funerarias con su tapa, ¿verdad? Estas son como de 39 centímetros de alto, una cosa así, en donde encontramos allí los restos quemados de individuos a los que se les aplicaron no sé cuántas técnicas muy modernas. Fíjense que de cuando yo empecé en 78, algunas de esas técnicas no se aplicaban en arqueología, ¿no? Entonces ya después se empezaron a incorporar, y por ejemplo esta chica, es una muchacha de 20 y tantos años, se fue pues a hacer análisis, se llevó parte de los restos a Estados Unidos, acá, en fin, para poder ir detectando en los huesos toda una serie de estos elementos. Entonces, como lo que decía yo, también de cómo la tecnología ha ido dando una magnífica información acerca de muchos de los restos que hemos ido encontrando, esta variedad enorme, ¿no? Y ahí había técnicas, como decía, pues que no las aplicábamos en el 78, ¿no? Ya en 80, 90, 2000
y demás, ya fueron trayéndose, fueron haciéndose estos análisis y demás, y de repente, claro, yo, pues, por más que uno quiera estar al tanto ya de estas cosas tan novedosas, pues ya no es posible, más bien ya son los colaboradores de unos jóvenes los que están al tanto y están haciendo todos estos análisis, ¿no? Pero sí, muy respetuosos llegan y me dicen, ¿no? Profesor, vamos a aplicar el radiotron atómico de Brown. Claro, más o menos tratando de ver si iban a aplicarlo o no, y ya será eso. Bueno, lo apliquen inmediatamente. Y obtienen unas maravillas, pero pues, en fin. Este muchacho es increíble, ha ganado también varios premios. Este cuate se ha dedicado al análisis de las conchas, exclusivamente desde dónde vienen, cómo llegan, cómo se hacen esto que yo les comentaba de la tecnología para hacer y transformar a la concha en objeto de uso, de adorno, etc. También Alfredo López Austin nos ha ayudado, este investigador, historiador de la UNAM. En fin, creo que ya se acaba porque creo que ya nos aburrí mucho, pero lo que yo quería es que vieran pues la complejidad y lo que yo decía al principio. No estamos tan lejanos, algo como la arqueología, que a lo mejor ustedes ven por allá muy lejos, de muchas o algunas de las cosas que ustedes practican, ¿no? Cada vez las ciencias se van uniendo más y van apoyándose para dar una mejor información a la investigación. Pues felicidades por los 15 años y pues era lo que yo quería comentarles. Muchas gracias.